¿Está grabando? Ok, muy bien. Buenas tardes. Antes que nada, para muchos de ninguna manera es desconocida la gran figura pública de Margarita Zavala, primera mujer candidata independiente para la presidencia de México, y quiero hacer una pequeña charla con ella, ya que nos conocemos desde hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto tiempo porque ya son muchos años, pero bueno, un poquito platicar acerca de eso va a leerse en la columna de Diario Judío, donde salen mis artículos, y con muchísimo gusto pues ahí cualquier comentario ahí me pueden escribir. Muy bien, Margarita. Pues muchas gracias, de verdad muchísimas gracias. No, gracias a ti por el tiempo, también gracias porque hiciste el favor de ponerte los colores. Pero bueno, quiero empezar son pocas preguntas, son muchas cosas que preguntar, pero bueno, como te quiero comenzar, si llegas a la presidencia, llegando a la presidencia como decreto, ¿cuáles son los 3 temas principales para ti? Bueno, primero, muchas gracias. Y bueno, el Diario Judío es un diario que yo sigo, y además nos toca, el día de hoy es un día importante en donde pues no solo la comunidad judía, sino todos debemos recordar y hacer memoria del genocidio. Y pues finalmente sé que es un día que se lleva especialmente, que conmemoran especialmente la comunidad, pero que es importante que todos pues de algún modo participemos en recordarlo y que nunca vuelva a suceder, independientemente de la admiración y el aprecio que tengo a la comunidad judía. Muchas gracias. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando sea presidenta? ¿Y cuáles son los 3 puntos más importantes? Más básicos. Yo hablo de seguridad. De seguridad porque es lo que más le importa a la gente. Hay muchas cosas que una persona, una familia o hasta una comunidad puede irse pues cooperando o dando de algún modo si se tienen oportunidades o instrumentos, pero la seguridad solo tiene el Estado mexicano para defender a las familias. O sea, es decir, un ciudadano, una familia solo tiene al Estado mexicano. Si hay debilidad del Estado o peor aún, ausencia del Estado, la inseguridad atraviesa todos los demás temas. Entonces no hay economía que aguante, hay una enorme incertidumbre, no hay empleos que se puedan crecer, y por supuesto también es cierto que la otra cara, porque tanto nos indigna, es el de seguridad, es el de la corrupción. Así es que 3 temas: uno, el miedo por la inseguridad; otro es la incertidumbre económica; y finalmente una indignación por la corrupción, por supuesto. Es cierto que hay temas que siempre serán prioritarios en el sentido de la educación, la salud, y yo agregaría uno que a veces se nos olvida: la justicia. Qué bueno que lo dices porque, bueno, ahorita platicamos. Eso, mira, van un poquito, todo va ligado a todo, ¿no? Porque mi siguiente pregunta es justamente ¿cómo trabajarías tú para combatir la corrupción? Y esto es todo un tema. Por supuesto, hablar de corrupción, estamos hablando desde el poder ejecutivo, el poder legislativo, las diferentes divisiones, y llegando como cascada a cualquier lado de la parte gubernamental. ¿Cómo trabajarías tú esta? Bueno, primero, pues la verdad es que sí importa quién es presidente de la República o quién es presidenta de la República. Claro que importa, y qué es lo que quiere. Yo quiero un México con valores, que le dé un aprecio claro a la honestidad en vida pública y en vida diaria. Y no basta ser honesto, hay que acompañarse de gente honesta y de una estrategia. Yo lo que estoy planteando es, pero una de las 3 acciones generales: fomento de valores en la escuela, en las familias, en una cultura de legalidad que no llegó con la democracia, y que realmente la gran reforma estructural es la cultura de legalidad. Y este fomento de valores es familias, escuelas, organizaciones sociales, pero también gobierno. Y entonces yo planeo una oficina ética en la presidencia que me permita también no solo perseguir o combatir directamente la corrupción o hasta castigarla, sino también prevenirla, y que esté bien coordinada. Segundo, tienes que cerrar los espacios para la corrupción, y parte de cerrar los espacios de la corrupción es desregular.
entre otras de regular la economía, que es donde se obtiene mucho dinero. Otra, una serie de cosas que tendríamos que revisar, pero sin duda alguna es terminar con la impunidad, un sistema de justicia que ponga alto a la impunidad y que el lavado de dinero, la extinción de dominio tenga las reformas necesarias para que pues sea también una realidad y una aplicación del derecho. Tienes que tener gobiernos transparentes, con rendición de cuentas y gobiernos abiertos. Esa debiera ser la normalidad en México. Y finalmente va a ser implacable con la corrupción. Sé lo mucho que hemos pagado y la corrupción no solo son los ranchos de Duarte, ni los departamentos que le acaban de encontrar, ni los terrenos de un familiar de Borges, que es muy cercano respecto a Quintana Roo. Es la medicina que no llega a la clínica, las computadoras que no están en el aula de cómputo, las oportunidades negadas en nuestro país tienen más que ver con la corrupción que con otra cosa. Y por cierto, obviamente los más pobres de nuestro país son las primeras víctimas de la corrupción. Y justamente, mira, tienen que ver varios temas con otras preguntas que te iba a hacer. ¿Cómo ibas o cómo puedes trabajar para que se regrese este estado de legalidad? También te quiero preguntar una cosa muy importante porque lo he visto, es cómo mejorar la moral de la gente que está tan desmoralizada, con este agobio como desesperanzado. Pues que tienes que empezar por la autoridad y que la autoridad dé el ejemplo. Lo que pasó es que la corrupción es tal que lo que generó no fueron una serie de desigualdades, una falta de competencia además, sino también una desconfianza de los gobernados con su gobierno y a cualquier nivel, porque fue erosionándose la confianza, que yo creo que es el más grande daño que se ha hecho, la confianza que le podemos tener a la autoridad, que ya no existe, y en sí mismo la desesperanza que significa eso. Entonces, la primera obligada a cambiar es la autoridad, porque una autoridad es un ciudadano con poder, y desde el poder está poniendo la condición, y por eso es el primer responsable. Entonces, de entrada vamos a decir quiénes son más responsables que otros. Y en la medida que tengas una autoridad a la que le confías, también tendrás una autoridad a la que tú sientes que merece ser obedecida. Sí. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad moral para aplicar la ley. Y eso es lo que ahorita no tenemos en nuestro país, y claro que hay que ir por ahí. Y esa es otra de las preguntas, justamente. Hay una enorme desconfianza en la parte de las autoridades policiales, y lo puedo decir como de forma personal. Venía una patrulla y de repente, en lugar de sentir tranquilidad y confianza, más bien vengo pensando, ¿qué va a hacer? Ahora que quiere, vengo la velocidad normal, y terminó ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué ocurre donde ya no hay esta credibilidad con nuestras autoridades, comenzando por la policía? Me pasó en diciembre, también fueron a tocar a mi puerta a cierta hora de la noche, y dije, bueno, ¿quién es a esta hora? Había pedido farmacia, nada, etcétera. Y los policías de por ahí para que le diéramos lo de su año nuevo, ¿no? Le dije, caramba, pues, ya ahora también, o sea, hay que pagar por la seguridad. Es grave. Sí, bueno, más allá de ese nivel de desconfianza que ni siquiera le abrirías la puerta, igual ya hasta descansaste que era para pagarle o para darle un regalo de año nuevo, pues eventualmente lo darías. Pero los que me están escuchando, los que nos están leyendo, todos recuerdan un momento que tuvieron miedo, y no fue hace mucho. La hija que no llegó, que no llegaba, que llegó una hora tarde, que no pudo avisar. La vez que escuchaste tu celular y resulta que todavía no estaba un hijo, y entonces entraste en miedo. La vez que estabas en tu coche o en tu carro y llegó una moto y se puso al lado, y exacto, nada más. A eso me refiero. Es una enorme desconfianza. Pasan como el día a día, que nos ocurren a cualquiera. Bueno, a cualquiera de los ciudadanos. No, a cualquiera, porque también la joven que se sube a un transporte público, claro, y por ejemplo, pues le da la noche en el transporte público, y entonces empieza a tener miedo. Miedo a lo mejor tiene todo el camión, pero la verdad, si eres mujer tendrás más miedo. Así es. Yo lo que estoy proponiendo es, por un lado, que sea claro. A los delincuentes hay que enfrentarlos. No hay que darles amnistía, no hay que ser cómplices, hay que enfrentarlos con valentía, pero además para eso eres autoridad. Entonces yo estoy planteándolo bajo 5 puntos,
pero para empezar, reestructurar la administración pública para sacar a la policía de la Secretaría de Gobernación, donde me la escondieron, y ponerle su propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque el ciudadano es el centro de la política pública, como no es la persona humana de toda política pública, pero particularmente de esto es importante darle esa connotación. Y primero, pues fortalecer las policías, la Policía Federal en cantidad, en calidad, en conocimientos, capacitación, en derechos humanos, en valores, pero también en adiestramientos y técnicas. Un sistema nacional de policía que te permita trabajar al policía estatal y municipal y que haya una carrera policial. Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para ampliar las capacidades de análisis, investigación e inteligencia del Estado mexicano. Tercero, voy a reformar lo que tenga que reformar en el sistema de justicia para que así de simple el que la haga, la pague. Y terminar con la impunidad. Y yo creo que ahí es bien importante. Ahora, también hay que ver qué ponemos de prioridad. Por un lado, los mapas de riesgo, la focalización te va a permitir decir, bueno, aquí la prioridad es la seguridad de las empresas, o la prioridad es para los turistas, por ejemplo, la prioridad son las escuelas porque están robando una y otra vez las escuelas. Y para mí debe quedar, y quiero que le quede claro, para mí una prioridad es terminar o erradicar o castigar los feminicidios, porque la violencia contra las mujeres es muy fuerte y es la expresión de la violencia contra toda la sociedad, y por supuesto la desaparición de niños, de adolescentes, de jóvenes que son además muy vulnerables, y por supuesto de valores, es decir, tienes que trabajar con escuela, con familia, con organizaciones sociales, con gobierno, para erradicar la violencia desde la raíz, a través de la educación con valores, pero bueno, también del deporte y de la cultura. Y al final de cuentas, esto también es integral, es algo de prevención, por supuesto, pero también de erradicación. Claro. Yo creo que es ante un reto titánico. Pero se puede. No, definitivo, pero me refiero al grado de complejidad en la que están metidos tantos temas con otros temas y a su vez. Por supuesto que se puede, yo estoy completamente confiada en eso, en que una persona con la calidad que tienes tú de verdad llegue a la presidencia de nuestro país, que tantos mexicanos tan buenos tienen en tantos aspectos que pueden y que no tienen que irse a ningún otro lugar para encontrar buenas oportunidades. No, y lo podemos hacer, y no solo los sueños, sino sé que lo podemos hacer. Sí, no, definitivamente. Y lo he visto que se hace. Claro, o sea, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey son ejemplos muy buenos. La oportunidad de poder verlo desde la transformación, sí. Siempre y cuando la sociedad también actúe y crea en el proyecto, por supuesto, y un gobierno valiente que lo enfrente. Así es. En muchos casos me ha tocado hablar con gente de escasos recursos y me dice, bueno, es que es el gobierno, y digo, bueno, sí, pero en primer lugar sí también depende de qué gobierno, y dos, no podemos estar hablando exclusivamente del gobierno, no estar hablando de nosotros. Si nosotros también estamos dando una cantidad o estamos participando en eso, también estamos participando en un proceso. Sí, es importante un gobierno valiente y al mismo tiempo una sociedad valiente que exija. Claro, sí, no, definitivamente. Y yo sí justamente hablando de esos valores, ¿en quién depositarías tú tu confianza? Porque son, en muchos lados, donde en la parte federal, la parte de policial, la parte de todos los diferentes departamentos que tú conoces perfectamente, ¿en quién depositarías tu confianza para poder comenzar con la presidencia? Que digas, vamos a empezar trabajando con gente que yo me siento tranquila, que sé que no va a estar... Sí, ahora son actitudes de vida. Yo, por ejemplo, hace poco presenté un consejo político, 10, además todos coordinados por Manuel Gómez Morín, que fue diputado federal, que fue servidor público, y que dejó claramente una expresión de honestidad en el servicio público. Entonces, por eso es tan importante que te acompañe gente honesta. Claro. Yo tengo 3 exgobernadores que me apoyan mucho: Fernando Canales, Alberto Cárdenas Jiménez en Jalisco, Guadalupe Osuna en Baja California, y también Alejandro González Alcocer en Baja California. Yo tengo, por ejemplo, a Consuelo Sáizar, a Miriam Avián, a Patricia Espinosa, a Frosina Cruz, María González Luna, son mujeres que han estado en el servicio público y que podemos hablar de honestidad y de capacidad. Y también
Está Juan Carlos del Río, el propio que es de Campeche, es un empresario que ha dado muchas batallas en términos de la democracia y la honestidad en la vida pública, pero además es un empresario conocido por su liderazgo. El propio Fausto Barajas, quien coordina la campaña, Fernanda Caso, que tiene pues menos de 30 años, pero que es mi representante en el INE y ya la quisiera cualquier partido político. Y son gente capaces, honestos y dispuestos a hacer una política distinta, una política con ética, con verdad, con justicia. Y afortunadamente los tengo en muchos partidos, por ejemplo. Lo que pasa es que el pragmatismo ha sido tal que los presidentes, digamos, los candidatos de los partidos renunciaron a sus propias identidades, pero desde luego que nos podemos acompañar de gente honesta y capaz. Exactamente. Y hace poco presenté a Alejandro Ope como parte de seguridad. Por ejemplo, Miguel Ángel Toscano ha ido en representación mía o hablar de lo que yo propongo, y también ha sido un gran servidor público. Beatriz Leisig, también con respecto a tratados de libre comercio, es una mujer experta que ha servido sobre todo en México. Entonces me acompaña gente buena, y lo habrá en otros partidos seguramente, habrá que buscarlo, sí. Pero ¿en qué confías? En gente honesta, que además de probada honestidad, y al mismo tiempo pues con unos conocimientos suficientes para guiar a nuestro país. Claro. Y además de la honestidad, la credibilidad. Porque hay mucha gente honesta, pero de repente puede llegar una oportunidad, que no es una oportunidad, sino una situación en que le flaquea ahí. Y es lo que yo digo, es una honestidad probada. Claro, así es. Y afortunadamente, yo como les digo, miren, puedo tener errores y equivocaciones, pero de corrupción nada. Y nada es nada. Y eso que estoy diciendo, lo puede decir Felipe, lo puede decir mi familia, lo puedes decir tú, lo pueden decir los que nos están leyendo, los que nos escuchan, lo pueden decir millones y millones de mexicanos. Así que merecemos un gobierno honesto, y que honesto en toda su dimensión, en el ejercicio público y en la vida privada también, en congruencia. Exactamente. Porque bueno, esto es como todo un equipo, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en conjunto. A veces, desafortunadamente, pensamos que nada más es el gobierno ejecutivo federal, pero en este caso tenemos que hablar de que somos un país. No, y un país, entonces tienes que revisar en el Congreso qué es lo que le corrompe, y yo sé que hasta pues, los que te leen, pues también les ha tocado pues ese famoso ramo 23 que se llama cínicamente el Fondo de Moches, y que desgraciadamente ha hecho que ese dinero público se utilice para la corrupción y haya un enorme abuso. Y luego el otro es que el abuso del dinero público ha hecho que en las elecciones pues se destrozan con nuestro dinero, además, porque para los partidos políticos hoy reciben para este año 12,000 millones de pesos. Nada más con eso casi duplicamos el presupuesto de la cultura. Entonces, la verdad es que también tenemos que ser congruentes en ello y en exigir que este abuso del dinero público no se pueda presentar otra vez. ¿Harías en algún momento alguna alianza con algún partido? Mira, lo tengo que hacer como lo tendrán que hacer los otros, si en el remotísimo caso que ellos llegaran, la presidencia, pero la verdad es que la coalición, por supuesto que iba a proponer un gobierno de coalición, además faltando segunda vuelta, pues es importante un gobierno de coalición, pero por lo mismo te digo que en relación con mis adversarios, yo soy mucho más libre. Eso está muy bien. Y esa, justamente yo creo que es uno de los elementos que necesitamos sentir todos, esta libertad, ¿no? Sí, la libertad de un presidente de la República, una presidenta de la República, que la libertad para hacer gobiernos de coalición, la libertad también para ser honesta y para presentarse valientemente. Muy bien, pues cierro nada más preguntante, la estrategia socioeconómica, ¿cuál sería? Estamos hablando de un país que tiene niveles socioeconómicos de quieta. Es todo, el país sí está marcado por una enorme desigualdad en todos los órdenes. En gran parte tiene que ver la corrupción, porque era lo que te decía, quien paga la corrupción, el primero que la paga son los más pobres, los que tienen que pagar por una pipa, los que tienen que dar una mordida porque no tienen las redes
en el Poder Judicial, o no tienen las redes para que les den su permiso o su aprobación para poner un negocio. Son los primeros que la pagan. La seguridad igual, digamos, creer que pactar con los criminales es en realidad pactar con los criminales es realmente una manera digamos, una manera de acabar con la seguridad. La inseguridad es al contrario, es provocarla más fuerte, y además los primeros en pagar los efectos directos de la inseguridad son los que menos tienen. Porque yo hace poco que fui a Ciudad Altamirano, precisamente pasé una denuncia a ello. El FEMSA, la Coca-Cola, cerró su planta de operación ahí. Entonces, y lo hizo por crimen organizado y porque no había un debilitamiento de Estado, sino una ausencia de Estado. Y la verdad es que eso hizo que se perdieran cientos de empleos, directos e indirectos. Y si eso le pasa a la Coca-Cola, ¿qué te puedo decir? A la que tiene un pequeño negocio de taller de flores, o que tiene un taller de costura, o una maestra que está en kinder, pues eso con mayor razón. Claro. Eso ya les pasó. Y de hecho me dicen una señora, me platicaban que vendía en la Plaza Cacahuates, no les dio su derecho a piso, como han cooptado todo lo del Estado, pues hicieron una amenaza creíble y la mataron. Entonces, es realmente las primeras víctimas, los más pobres, los que menos tienen, y yo por supuesto voy a defender a las familias. Y estoy convencida que con ello vamos a tener una manera de terminar con esas distorsiones, ¿no?, de economía. Ahora, no lo es todo. Claro. Pero sí requerimos una economía que esté centrada en la persona humana, en donde el Estado ponga las condiciones para crecer más, eche a andar motores económicos. Yo creo que una economía verde nos ayudaría en mucho a cerrar esas brechas de desigualdad, porque tenemos gran vocación de energías limpias y fuentes renovables, y al mismo tiempo mirar a los que menos tienen. Porque yo estoy por la economía libre mercado, no me da ninguna pena. Y yo quiero respeto a la propiedad privada y a las ganancias lícitas, respeto absoluto. Y sé que el Estado tiene que intervenir porque el mercado no es suficiente, genera sus propias distorsiones, entonces el Estado interviene. Y por eso tiene que intervenir para cerrar esas brechas de desigualdad. Interviene en sentido económico e interviene en sentido social. Entonces también yo sí quiero hacer una infraestructura para crecimiento económico y una infraestructura también contra la desigualdad. Y esto evidentemente, como mucha gente a veces piensa, a veces de la noche a la mañana, y no, es un trabajo de mucho tiempo, de mucho tiempo, pero la verdad es que nosotros estamos hablando de un presupuesto de 5.2 billones de pesos. Nunca había tenido el gobierno tanto dinero. Claro. ¿Y por qué estamos tan mal? Porque no hemos hecho la efectividad del gasto público, porque lo que tuvimos de exceso de recaudación se fue a publicidad, se fue a financiar los partidos políticos. Pues bueno, pues eso es lo que tenemos, o se fue a gasto corriente, cuando para el gasto corriente solo justificaría policías, maestros y sector salud. Entonces, lo demás tendría que irse progreso, directito progreso a la gente. Yo creo que esto sería verdaderamente genial, considerando, me encantó como dijiste, una economía verde. Sí. Porque también es otra forma de que vean cómo realmente en México los mexicanos trabajamos, como mexicanos trabajamos, por un país mejor, ¿no? O sea, porque nos pueden ver muy mal de afuera, pero somos un país que vale la pena en todos los sentidos. Sí, claro que sí, como te digo, yo conozco a México, lo conozco, por supuesto, de mayor medida por la política. Entré a los 16 años en la política, así es que conozco a México, lo he recorrido no sé cuántas ocasiones, solo para este largo camino de la presidencia ha sido 4 veces, así es que nadie de mis adversarios lo conoce como yo. Sí, no, eso lo ubico perfecto, de que estás desde hace muchísimo tiempo, tienes un conocimiento amplio y también una experiencia, así que bueno, yo creo que estamos en excelentes manos. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias.